era sistema de lubricación y sistema de refrigeración. Entonces, el lunes pasado, ¿sí? Perfecto, el lunes pasado dimos sistema de lubricación. El tema es que hubo muy poquitos alumnos conectados. Me imagino que era porque justo ese día jugaba la selección, no tuvimos en cuenta eso cuando fijamos la fecha para recuperar. Pero bueno, el tema está dado, así que ustedes tienen material del libro para sacar información y el trabajo práctico es sencillo, así que no se hagan problema por eso. El trabajo práctico es uno solo, de lubricación y de refrigeración, ¿saben? Es el trabajo práctico 2B, que yo se lo subiría hoy a la plataforma, ¿sí? Profe, con respecto al último trabajo, bueno, por lo menos a mi grupo teníamos un par de dudas con mi compañero. No sé si nos las podría aclarar ahora. Estamos hablando del de motor de 4 tiempos, Facundo. Sí, de eso. ¿De ese? Decime qué dudas tenés. Ahí me fijo. Por ejemplo, sí, decime. Había unos cálculos en el punto 7, creo que era la potencia, la relación de compresión y la fuerza media transmitida y el momento motor, eso no lo pudimos calcular, digamos, o sea, no sabíamos cómo. Y de ahí Miren, ahí te voy comentando esa. La relación de compresión es un dato que normalmente lo dan los fabricantes del motor, ¿sí? Ellos te dicen cuánto es la relación de compresión, 10:1, 9:1. No haría falta calcularla en sí. Sí hay que calcular la potencia. ¿Sí? Perdón, justo lo interrumpí. Eso de potencia media transmitida, ¿a qué se refiere? La fuerza media, ustedes en el libro, en el manual de Arias Paz, les indica la fuerza media, se los voy a explicar a ver para que se entienda. En el instante de la explosión, mientras dura el tercer tiempo, ¿sí? de la expansión, ¿está bien? A medida que el cilindro desciende debido a la fuerza de la explosión desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior, la fuerza, ¿sí? que la mezcla de aire y combustible que está combustionando le transmite al pistón, esa fuerza va disminuyendo desde un máximo en el instante de la explosión hasta un mínimo llega al punto muerto inferior. ¿Se entiende? Sí, ¿y cómo calcularíamos eso, digamos? Porque, perfecto. Por ejemplo, en los temas que tengo yo, en lo que yo junté de mi auto, digamos, no encontré nada parecido. Sí encontré el torque, la cilindrada. Ahora les aclaro. Les aclaro eso, les aclaro. Justamente es un tema que siempre surge esto. La fuerza media transmitida no la van a encontrar como dato en el catálogo del motor, ¿sí? O en el manual del fabricante del vehículo, no la van a encontrar. Pero sí en el libro de Arias Paz les indica cuáles son las fuerzas medias normales establecidas, y lo que se pide es que ustedes tomen un valor de fuerza media de los que dice el Arias Paz y lo apliquen para el cálculo de la potencia. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, en el Arias Paz, a ver si ustedes me dejan que lo busque, podría indicarles en dónde habla de la fuerza media durante el tiempo de la explosión. Un segundito mientras busco el libro, por favor. Ténganme paciencia, pasa que como ingresé directamente no tuve tiempo de abrir el material todavía. El libro dijimos, ¿no? Cuando termina el capítulo de la combustión, el libro del motor de 4 tiempos, a ver, un segundito por favor, aquí se los estoy buscando, en qué página estaría.
159. A ver si lo podemos encontrar al final de este capítulo. Da algunos datos. Profe, ¿y el trabajo se lo mandamos a su correo o dónde lo entregamos? No, lo que deberíamos hacer es hacer uso del campus virtual. ¿No están habilitadas para cargar en el campus virtual los trabajos, chicos? Está, profe, pero ¿qué nos podría extender unos días más si lo hacemos bien? Bueno, chicos, no hay problema. No hay problema, pero recuerden ustedes que al regreso de las vacaciones de invierno estaba previsto que rindamos el parcial, ¿sí? No hemos establecido todavía bien la fecha, pero ustedes deberían tener presentados todos los trabajos en el momento del examen. ¿Sí? Sí. Sí, igual por lo menos de este trabajo yo creo que nos falta poquito, digamos, no es nada, por eso le queríamos consultar hoy. No hay problema, chicos, puedo esperar un poco más. Sí, los escucho. Mientras tanto yo estoy buscando la información que les decía, pero los escucho. Está bien, yo hice todos los cálculos así teóricos, digamos. Resolví con ejemplo, no de mi auto que tenía previsto en el primer trabajo práctico, pero lo hice. ¿Estaría bien o lo hago todo sobre la base de un solo auto? Siempre la idea fue que ustedes elijan un automóvil y sobre ese automóvil hagan todos los trabajos prácticos del año. ¿No había quedado claro eso al principio? Sí, profe, pero como no encontraba justamente eso que explicó ahora usted, así que yo lo vuelvo a hacer. Ahora entiendo. Mira, en realidad el dato de fuerza media que yo les estoy por mostrar ahora es, disculpen, estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo, por eso me pongo lento para irles comentando los que les quiero comentar. Ese dato de fuerza media transmitida es un dato genérico, no es algo que pertenezca a cada tipo de automóvil de los que ustedes han elegido, ¿sí? Entonces, si vos encontraste un dato que es aproximadamente como este que yo les voy a mostrar ahora, no haría falta que cambies, ¿sí? Ah, bien, perfecto. Ustedes indíquenme cuando lo puedan ver aquí. Ahí se está viendo, profe. ¿Se ve la pantalla compartida? Bueno, fíjense, a ver qué página del libro es esta. Es la página 126, ustedes tomen nota. Ahí habla de la fuerza de la explosión, ¿sí? Aquí les dice a ver, espera. Porque justo no pensé que acá lo decía, pero parece que no. Profe, yo ahí en la parte esa de los cálculos directamente puse resultados. ¿Quiere que le ponga el procedimiento? ¿Hace falta? ¿No? Si pusiste directamente el resultado y no cómo lo obtuviste. Claro, puse relación de compresión, tal, cilindrada, el número, para motor, el número. Mira, claro, la potencia, por ejemplo, que hay que calcularla, ahí debería estar cómo hiciste el cálculo para obtenerla, ¿sí? Listo. Y la relación de compresión porque también. Sí, lo tengo los cálculos, pero no los puse en el Word porque era, digamos, no podía. No, tendrías, listo, deberías ponerlo, deberías ponerlo, ¿sí? Listo.
Perfecto. Bueno, me van a disculpar porque aparentemente motor Wankel a ver si están aquí. Fíjense, acá les habla de que la presión sobre el émbolo es el pistón, pasa de 25 atmósferas. Es decir, que en un pistón de 72 milímetros de diámetro, que no es de los mayores, se ejerce un esfuerzo de más de 1 tonelada que la biela transmite al cigüeñal en menos de 1 centésima de segundo. Ahí tienen un dato, ¿sí? Y había otro por aquí. Consumo de gasolina, los sistemas de potencia, eso sí lo vieron, ¿no? Claro, la fuerza de la biela es lo que ustedes están tratando de obtener, ¿cierto? Para poder aplicar en esa fórmula. ¿Es así? Sí, profe. Fíjense aquí, presión. Pero dentro del mismo motor su valor depende del mayor o menor llenado de los cilindros, ¿sí? Aquí les dice cuánto vale la presión. 11,4 kilogramos por centímetro cuadrados a 10 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Si esa presión, ¿sí? Fíjense que es la presión efectiva, si eso lo multiplican por el diámetro o por la superficie del pistón, pueden obtener la fuerza media también. ¿Cómo, profe? Se me escuchó medio cortado. Les decía que la fuerza, la presión que les indica ahí, que es la presión media, si ustedes la multiplican por la superficie del pistón, pueden obtener la fuerza media transmitida. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bien. Pero repasen ustedes aquí en este capítulo, en esta parte donde habla de cálculos técnicos, porque el libro les da datos genéricos para que ustedes puedan hacer los cálculos. ¿Sí? Sí, profe, entonces ahí estarían todos los cálculos que tendríamos que hacer. Ustedes de aquí pueden sacar los datos que les faltan, como dato genérico, ¿no? Con ese valor de presión media, por ejemplo, de presión efectiva, ¿sí? Bueno. ¿Se entiende? No lo puedo encontrar exactamente dónde está el valor para decírselo, pero lo tienen que buscar por aquí porque está indicado. Si puedo, después de la clase se los busco y se los mando, ¿saben? De 10, profe, no hay problema. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, volviendo al tema que teníamos que dar. ¿Cuántos tenemos conectados? Profe.
Sí. ¿Para cuándo sería el trabajo? Miren, la semana que viene ya comienza no el receso, sino que es semana de exámenes, ya no tenemos clase. Esta es la última clase del cuatrimestre, o sea que tendría que ser para el primer miércoles al regreso de las vacaciones de invierno, que es todavía en el mes de julio, ya les digo cuándo, el miércoles 28 de julio. ¿Sí? Entendido, profe. O sea, para esa fecha tengo que presentar el trabajo de 4 tiempos. Y de lubricación y de refrigeración, porque ese enunciado se lo voy a entregar hoy. Exactamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. Listo, profe. Profe. Sí, Jorge, decime. Sobre el parcial, entraría lo que venimos viendo hasta ahora, ¿no? Sí. Sí. Ya lo vamos a comentar un poquito más luego con el ingeniero Heredia, pero entra todo lo que vimos hasta ahora en el parcial. Seguramente hasta lubricación y refrigeración. ¿Sí? O sea que hasta el trabajo práctico 2B. Ajá, bueno, profe. Quiere decir que entraría centro de gravedad, motor de 4 tiempos, lubricación y refrigeración y distribución que vieron con el ingeniero Heredia. ¿Sí? Máximo, que recién se puede conectar, no hay problema, Máximo Acevedo. Bueno, lo que nos queda ver es la parte de refrigeración. Ahora bien, ¿por qué es importante la refrigeración? Tomás, el parcial va a ser, no hemos establecido fecha exacta, pero va a ser al regreso de las vacaciones de invierno. En el segundo cuatrimestre, apenas comencemos. No el primer miércoles, pero seguramente el segundo miércoles sí. Bien. Estábamos hablando del sistema de refrigeración. ¿Por qué es importante el sistema de refrigeración en el vehículo? Porque tiene que evacuar el calor generado. ¿Dónde surge el calor generado en el vehículo? En el motor, ¿sí? Por un lado surge de la fricción, de los rozamientos internos propios de las piezas, que a pesar de que el sistema de lubricación disminuye esos rozamientos al mínimo, aún existen y producen calor y elevación de temperatura. Parte del calor que tiene que evacuar el sistema de refrigeración surge de ahí. Ahora, no es todo el calor generado. ¿De dónde surge principalmente el calor generado? ¿Qué les parece? Del roce de los pistones con los cilindros. No, eso es lo que acabamos de mencionar, que los rozamientos internos del motor sí producen calor, pero no es la principal fuente de calor. La combustión. Claro, exacto. La combustión. Sí, señor, la combustión. Muy bien. La combustión es la principal fuente de calor. Para que ustedes se den una idea de la energía química contenida en el combustible, el 35% se pierde en forma de calor a través de los gases calientes que salen por la tubería de escape. El 35%. El otro 35%, ¿sí?, es lo que tiene que evacuar el sistema de refrigeración. Y solamente un 30% es lo que se emplea para mover el vehículo. Es lo que va al tren motor del vehículo. Así que imagínense que en energía, ¿sí?, el sistema de refrigeración tiene que disipar mayor cantidad de energía que la energía que está moviendo al vehículo. ¿Se entiende? Un 35% de la energía química del combustible lo tiene que evacuar el sistema de refrigeración. Y el 30% es lo que mueve al vehículo. Por ese motivo es la importancia del sistema de refrigeración. Es mucha energía que tiene que evacuar en forma de calor, ¿sí? ¿Y cómo evacúa el calor el sistema de refrigeración?
Bueno, va a depender del sistema de refrigeración que nosotros tengamos en el vehículo, pero básicamente lo que tiene que hacer el sistema de refrigeración es ceder el calor que se está generando adentro del motor, cederlo al exterior, ¿sí? Tomar el calor de adentro del motor y cederlo al exterior. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Si me dan un segundito, les vuelvo a compartir. ¿Cuál es el sistema de refrigeración más utilizado? Que la mayor cantidad de vehículos utilizan. Sistema de refrigeración líquida. En los automóviles sí, está perfecto, pero hay más motos que autos, ¿sí? Sí, y la moto es por aire, por eso tiene la forma con tanta rendija. Exactamente. A ver, ya les muestro una foto. ¿Ven esta fotito aquí? Es como disipadores, digamos. Ahora se los explico. Le da más superficie para que... Exactamente, ahora se los explico. Precisamente, es así. Las motos utilizan el sistema de refrigeración por aire, que tiene muchas ventajas respecto al otro sistema de refrigeración que vamos a ver, que es el sistema de refrigeración por líquido. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. El sistema de refrigeración por aire, como este, tiene la gran ventaja de su sencillez, ¿sí? La cantidad de elementos que tiene un sistema de refrigeración por aire como este es mínimo, entonces su mantenimiento también es mínimo. Fíjense que en este caso tenemos el cilindro y la tapa de cilindro con sus aletas. ¿Para qué sirven esas aletas? Como perfectamente lo explicaron ustedes, sirven para aumentar la superficie de contacto, ¿sí?, con el aire. Porque si solamente tuviéramos la superficie cilíndrica del cilindro, esa superficie es muy pequeña. Lo que hacen estas aletas es aumentar la superficie de contacto con el aire para hacer que se pueda refrigerar más eficazmente. Por supuesto que este sistema de refrigeración, a pesar de su sencillez, tiene sus desventajas, y es que es muy difícil con este sistema de refrigeración determinar cuál va a ser la temperatura de funcionamiento del motor, porque depende de aspectos. La temperatura del aire va a incidir muchísimo en la cantidad de calor que va a poder evacuar este sistema. También va a depender de la velocidad, ¿sí? ¿Podría grabar la clase? Siempre me olvido de grabarla, chicos. Menos mal que me hacen acordar. Ya la grabamos. Recording in progress. Perfecto. Decíamos entonces que las desventajas del sistema de refrigeración por aire principalmente son que no se puede establecer cuál va a ser la temperatura de funcionamiento del motor, porque va a depender de muchas variables, como por ejemplo la temperatura del aire y también la velocidad con la cual esté circulando este vehículo. No va a ser lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo no? Lo vuelvo a interrumpir. No hay problema. Respecto al trabajo 2 del motor de 4 tiempos, nosotros queríamos preguntar si nos podría explicar cómo calcular lo que es fuerza media transmitida, momento motor y potencia desarrollada en el motor, que no lo pudimos hacer. Justamente al principio de la clase hemos hablado un poquito de eso. Si ustedes, Matías me estaba hablando, ¿cierto? Si ustedes me dan un tiempito que podamos terminar con esta parte que es rápida, lo podemos ver un poquito más tranquilo, ¿sí? Perfecto, profe. ¿Sí? Bien, Matías. Bien.
Entonces estábamos hablando de las desventajas del sistema de refrigeración por aire y no podíamos controlar la temperatura de funcionamiento del motor porque dependía de muchas variables, como la temperatura del aire y la velocidad con la cual circula el vehículo. A pesar de ello, este sistema, por su sencillez, ha dado muy buenos resultados y lo utilizan masivamente, por ejemplo, las motocicletas, como vemos en esta imagen que tenemos aquí, pero también hay automóviles que utilizaron el sistema de refrigeración por aire, como los clásicos Citroën 2CV. ¿Sí? Sí, Gonzalo, decime. Fíjense, esto es un motor de Citroën 2CV, es un motor de 2 cilindros opuestos, como vemos aquí, refrigerado por aire. Aquí pueden ver ustedes las aletas que tienen los cilindros, que son pequeñas comparadas con las aletas que tienen la tapa de cilindros, ¿sí? Pero en este motor de Citroën, el aire que va a circular para refrigerar el motor no va a depender de la velocidad del vehículo, sino que es forzado por una turbina que va adelante por la parte delantera. Esta es la parte trasera donde está el volante y la corona de arranque. Por la parte delantera tiene una turbina. Aquí podemos ver la parte delantera, ¿sí? Ahí lleva una turbina y tiene un radiador de aceite, fíjense. La turbina obliga a que el aire pase aquí tenemos otra imagen con el radiador de aceite y el volante por detrás, ¿sí? Fíjense, en esta foto se puede observar cómo la turbina que está adelante obliga a través de esta carcasa metálica a que el aire pase por el cilindro enfriándolo. O sea que en este caso ahí está la turbina, ¿sí? Independientemente de la velocidad de circulación del vehículo, podemos proveer una refrigeración un poco más efectiva que en el caso de la moto, pero todavía estamos dependiendo muchísimo de la temperatura del aire. ¿Vieron este? Es una moto a la que le pusieron un motor de Citroën, ¿sí? Con la turbina y todo. Bien. Pero como decíamos, debido a su sencillez, en vehículos en los cuales no es absolutamente fundamental controlar una temperatura precisa de funcionamiento del motor, se utiliza la refrigeración por aire, que ha dado muy buenos resultados. ¿Cuál es el problema? En motores modernos, con relaciones de compresión elevadas y con potencias elevadas, es necesario controlar mucho mejor la temperatura de funcionamiento del motor, que debe estar en torno de los 90 grados centígrados, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué ocurre si no controla esa temperatura del motor? Lo que puede ocurrir es que con clima frío descienda mucho la temperatura, y el problema que trae el descenso de la temperatura de funcionamiento del motor es principalmente que se incrementa muchísimo el desgaste, ¿sí? Debido a que aumenta la viscosidad del lubricante, debido a que la misma temperatura baja del motor hace que no trabaje correctamente, entonces se incrementa muchísimo el desgaste del motor con temperaturas bajas, y por el contrario, con temperaturas por encima de la temperatura de funcionamiento, se tienen pérdidas de potencia, porque al aumentar la temperatura, ustedes saben que el peso específico de la mezcla de aire y combustible depende de la temperatura, justamente. Con temperaturas más bajas, el peso específico de esa mezcla aumenta. Quiere decir que en el mismo volumen del cilindro, yo voy a tener mayor cantidad de mezcla en peso cuando la temperatura sea menor. ¿Se entiende? Profe,
¿Sí? Yo vi algo así como lo que se dice usted, como a lo que está refiriendo usted en autos de carrera, que les ponen, es como un encausador, digamos, del aire, y el aire antes de entrar al motor pasaría por un contenedor lleno de hielo, de frío, digamos, para hacer más frío el aire. Claro, eso aumenta la potencia del motor porque estoy metiendo mayor cantidad de mezcla aire-combustible en el mismo volumen. ¿Se entiende? Ese también es el motivo por el cual los vehículos diésel, los vehículos turbo diésel, por lo general llevan un intercooler. El intercooler no es ni más ni menos que un radiador que lo que hace es enfriar el aire a la salida del turbo, ¿sí?, para aumentarle su peso específico y que ingrese mayor cantidad de masa de aire en los cilindros. ¿Se entiende? Sí. Bien. Perfecto. Entonces dijimos que el principal problema del sistema de refrigeración por aire es no poder controlar eficazmente la temperatura del motor. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar a el otro sistema de refrigeración que nosotros conocemos, el convencional de los automóviles, que es sistema de refrigeración por líquido, ¿sí? Ahora bien, yo les hago una pregunta. En el sistema de refrigeración por aire, ¿a qué elemento le cede su calor el motor? El disipador. Al aire, ¿sí? Está bien. Está bien lo que vos decís, Gonzalo. Primero a las aletas disipadoras, ¿sí? Y luego directamente al aire. Quiere decir que el receptor de el calor que va a evacuar el sistema de refrigeración es el aire ambiente. Y cuando hablamos de refrigeración por líquida, ¿quién es el receptor del calor generado por el agua? El líquido que lleva el líquido. Perfecto, el líquido. Muy bien, el líquido, ¿sí? El líquido refrigerante, que normalmente no es agua pura, sino que es una mezcla de agua destilada con algunos elementos como anticongelantes, anticorrosivos, etcétera, etcétera. ¿Sí? No es agua pura generalmente. Ahora bien, ese líquido refrigerante absorbe el calor del motor. ¿Y qué hago luego? ¿Lo tiro a ese líquido refrigerante? Y le mando el radiador, donde se enfría y de ahí vuelve el motor. Exactamente, es un circuito cerrado, ¿sí? El circuito de líquido refrigerante es un circuito cerrado, es el mismo líquido que está circulando. Quiere decir que si pasó por el motor, por las vías, pasó el fluido y elevó su temperatura, tomó calor, tiene que enfriarse después para que siga cediendo calor. Y ahí mencionaron ustedes el radiador. El radiador lo que hace es enfriar el líquido refrigerante que se calentó cuando pasó por el motor. Franco, no hemos tomado así todavía, ya voy a hacer una captura de pantalla, ¿sí? ¿Cuántos somos? 20. Perfecto. Listo. Ya hice una captura de pantalla, eso me va a servir para la asistencia. ¿Qué fue lo último que dijimos, chicos? Disculpen. El radiador, Profe, hablando de la asistencia, hubo chicos que avisaron que no podían ahora. Ah, ¿avisaron por el chat? Ah, Matías, sí, Matías, yo sabía que tenías otra materia. ¿Qué hiciste? ¿Te desconectaste de la otra? No, ya terminó el profe Heredia, por eso entré hace un ratito. Ah, bien, perfecto. Bueno, César Romero me dice que no puede y Maxi Acevedo sí, tampoco. profe, yo también recién ingreso, ya me desocupo. Bien, no hay problema. Y Maxi Acevedo sería el único que no está presente, ¿cierto? Ah, ya ingresaste, bien. Perfecto, o sea que estamos todos. Los que habían avisado que no podían ingresar ya están y recién hice la captura de pantalla, o sea que
no hay alguno que haya avisado que no podía ingresar y que no esté. Bueno, entonces el radiador lo que hace es ceder el calor que tomó el líquido refrigerante del motor. ¿A quién se lo cede? Al aire. Sí, al aire. Al aire, ¿sí? Así que fíjense que en ambos casos, ya sea en la refrigeración por aire o en la refrigeración líquida por líquido, como la que estamos viendo, el que realmente termina recibiendo el calor es el aire, ¿sí? Estaríamos hablando de que la refrigeración por líquido es también una refrigeración por aire, nada más que utiliza como elemento intermediario el líquido, pero sigue siendo una refrigeración por aire. ¿Habrá alguna refrigeración que efectivamente sea por líquido? Donde un líquido sea el receptor definitivo del calor. Sí, ¿saben en cuál caso? Los motores marinos. Hay muchos motores marinos que toman, ¿sí?, toman agua del mar o del río. No es directamente esa agua la que se hace circular por los cilindros, porque es agua salada, que es muy corrosiva, pero hay un líquido intermediario, ¿sí?, que es el que recorre las galerías refrigerantes del motor, pero ese líquido intermediario tiene un intercambiador de calor que en lugar de ser enfriado por aire, es enfriado por el agua del mar. Quiere decir que se toma agua del mar, se hace pasar por ese intercambiador de calor y se vierte finalmente al mar. Ese es realmente refrigeración por líquido. ¿Sería, profe, el mismo sistema que usan las centrales nucleares, por ejemplo? No, las centrales utilizan una torre de refrigeración, ¿sí? Pero no hacen circular el agua del río por ahí. Ah, las nucleares, decís vos. Sí. Lo que pasa es que las centrales nucleares sí hacen circular el agua, pero no es para enfriar un calor generado por el motor, sino que es para enfriar el combustible que utiliza la central nuclear, el combustible atómico. Pero es algo parecido. Está bien la aclaración. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, ¿cuál es la desventaja del sistema de refrigeración? Sí, Edgardo, no escuché, perdón. ¿Continuamos? No sé si me están escuchando, chicos, discúlpenme, por ahí falla. Sí, profe, sí se lo escucha. ¿Se escucha? Continuamos entonces, bien. Bien, muchas gracias. Las desventajas es, por supuesto, que es un sistema que tiene mayor cantidad de componentes, es más complicado, necesita su mantenimiento, ¿sí? Pero la gran ventaja que tiene es que es muy sencillo, ya vamos a ver cómo, regular perfectamente la temperatura de funcionamiento del motor, ¿sí? Entonces, vamos a ver en primer lugar cuáles son los componentes del sistema de refrigeración. ¿Cuáles podemos mencionar? En primer lugar, la bomba de agua. La bomba de agua es el componente principal porque nosotros lo que vamos a ver es un circuito de refrigeración por líquido forzada. Forzada porque la circulación es forzada por la bomba de agua, ¿sí? Existen otros motores antiguos que utilizaban un sistema de circulación por termosifón, pero ya no se utiliza más hace muchísimo tiempo. Ni siquiera lo vamos a ver, solamente lo mencionamos, ¿sí? El que sí estudiamos es circulación forzada. Entonces tenemos la bomba de agua, principal componente. Luego tenemos el radiador. Es el segundo principal componente porque es el encargado de ceder al aire el calor que retira del motor el líquido refrigerante, ¿sí? Luego tenemos algo que es fundamental. El ventilador. Sí, perdón. Pensé que otro elemento fundamental iba a ser los caños donde va el líquido. Los caños. Las tuberías. Sí, por supuesto que son parte del sistema de refrigeración,
pero las mangueras por las que circula el líquido nosotros vamos a mencionar las partes que son realmente importantes, ¿sí? La bomba de agua, el radiador y el ventilador, ¿sí? Ya sea ventilador mecánico o sea electroventilador, es importantísimo, porque cuando el vehículo está en un embotellamiento en el centro y tenemos que estar una hora en una cuadra, ¿sí? En verano con 50 grados, imagínense que si no tuviéramos el ventilador sería imposible que el agua se enfríe pasando por el radiador. Para que el agua se enfríe depende sí o sí de la velocidad de circulación del aire. Por eso es importantísimo el ventilador o el electroventilador. Y por último, un elemento que también es muy importante es el termostato. El termostato es una válvula que va a permitir que circule o no el agua por el circuito de refrigeración. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, profe. Sí. Perfecto. Bueno. Vamos entonces a ver cada uno de esos elementos que hemos mencionado. ¿Sí? Empezando por la bomba de agua. Por lo general, la bomba de agua es algo muy parecido a esta bomba que estamos viendo aquí, que ¿de dónde obtiene su movimiento? Por lo general, la bomba de agua tiene una polea del otro lado, ¿sí? Que va unida aquí, en la parte trasera, ¿sí? Esta parte que nosotros vemos de la bomba de agua lleva un O-ring, por eso se ve esa acanaladura, ¿sí? Y va instalada en el bloque motor, en un sector por donde el líquido refrigerante de un depósito, y luego es impulsada por esta bomba de agua por todas las cañerías, por todas las galerías refrigerantes que tiene el bloque motor. Del otro lado lleva una polea que es movida por la misma polea de accesorios del motor. Esa polea de accesorios puede ser la misma polea que mueve el alternador, la bomba dirección hidráulica. La bomba de dirección hidráulica, si el vehículo tiene dirección hidráulica, exactamente. En algunos casos, el movimiento no lo toma de ahí, de la polea de accesorios, sino que hay algunos vehículos en las cuales utilizan la misma correa de distribución para mover la bomba de agua. ¿Sí? No es lo más común, pero hay algunos vehículos en donde ocurre eso. O sea que ustedes van a tener que ver si en su vehículo la bomba de agua es movida por la correa de accesorios o por la correa de distribución. Fíjense que esta es una bomba de agua de un Honda Civic. Ahí tienen otro modelo de bomba de agua. La polea iría aquí. Habíamos mencionado el ventilador o el electroventilador. Ahora bien, en vehículos modernos por lo general utilizan un electroventilador porque es muy sencillo, a través de un termostato que lleva el líquido refrigerante, un interruptor eléctrico, se pueda encender o apagar a voluntad el electroventilador cuando la temperatura del líquido refrigerante está aumentando por encima de un límite. Ese interruptor, ese bulbo, hace que se encienda el electroventilador enfriando el líquido refrigerante. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos por la ruta a 120 km por hora, no va a ser necesario que en ningún momento encienda el electroventilador, porque ya tenemos una circulación de aire lo suficientemente vigorosa como para que no sea necesario el funcionamiento de este elemento. En motores antiguos teníamos, vamos a ver,
este caso, ¿sí? Este es un motor de motor 3.000 centímetros cúbicos o 3.600 centímetros cúbicos, sería un 221 o un 188 en pulgadas cúbicas, Ford Falcon o de las camionetas F100 viejas, ¿sí? 6 cilindros en línea. Fíjense que en este caso la paleta del ventilador estaba directamente fijada a la polea delantera del cigüeñal. Quiere decir que siempre que el motor estaba en funcionamiento, este elemento estaba en funcionamiento también, el ventilador. Quiere decir que cuando íbamos por la ruta a 120 km por hora, esto estaba funcionando al vicio, ¿sí? Sin sentido. Este ventilador esté funcionando permanentemente en muchas situaciones sin sentido, me hace que pierda rendimiento este motor, porque estoy gastando energía en mover un elemento que muchas veces no es necesario. ¿Se entiende? Capaz que ustedes me dicen, bueno, pero ¿cuánta energía puede gastar el ventilador? Gasta energía, ¿sí? Y hace que este motor pierda rendimiento. Entonces, la ventaja del electroventilador es justamente el hecho de que yo lo puedo encender y apagar cuando no lo necesite, aumentando el rendimiento del motor. Pero no es la única ventaja, no es la única ventaja, no es el único motivo por el cual se impuso el electroventilador. Hay otro mucho más importante. Les hago una pregunta. En los automóviles modernos, ¿puedo poner el ventilador ahí donde está? No. No, profe. ¿Por qué? Porque el motor se pone de costado. Está puesto de otra forma el motor. Precisamente. Muy bien, bien. Excelente, querían que se den cuenta ustedes. En la mayoría de los automóviles modernos, el motor no es de ubicación longitudinal, como eran los automóviles viejos, como el Ford Falcon, sino que es ubicación transversal. Si yo lo tengo montado en forma transversal al motor, no hay forma de que este elemento tome aire del frente, ¿sí?, para crear el radiador. Entonces, obligatoriamente, ¿sí?, en los motores modernos, más allá de la mejora de rendimiento del electroventilador, al ser de ubicación transversal, sí o sí dependo de un electroventilador para enfriar el radiador. Sin embargo, hay camionetas, ¿sí?, que tienen el motor con ubicación longitudinal. Cualquier camioneta de las nuevas, Ranger, Amarok, no sé, la Chevrolet es la S10, ¿sí? Nissan, cualquiera de esas camionetas tiene el motor con ubicación longitudinal, como en este caso. Sin embargo, utilizan electroventilador y tampoco utilizan un ventilador fijo como este. Utilizan, fíjense, aquí vemos el mismo motor que veíamos recién, con el radiador y el ventilador por detrás. Quiere decir que ese ventilador toma aire, obligando a que pase por el radiador. Utilizan esas camionetas modernas un embrague de funcionamiento viscoso como este, ¿sí? Es un embrague que detecta el calor como está muy cerquita del radiador, como veíamos aquí, detecta el calor del radiador y cuando no detecta calor, este embrague viscoso hace que el ventilador no esté acoplado a la polea. Quiere decir que gira la polea, pero no gira la paleta. A medida que comienza a detectar calor, tiene una válvula adentro, ¿sí?, que permite que se acople el ventilador con la polea, comenzando a girar el ventilador. No es electrónico, no es eléctrico, ¿sí? He visto en muchos lados que dicen que no duran mucho y que traen a veces varios problemas los viscosos. No sé si
He visto muchas veces que sí se han roto y obviamente hacían ruido, dejaban de funcionar, pero que no duraban mucho, dicen. No, eso es lo que he escuchado. La verdad, es un comentario común, ¿sí? Es un comentario bastante común de que fallan estos viscosos. Yo no tengo suficiente información como para decir cuánto cierto hay en ese comentario, pero que es común, sí es común y hay varios que han fallado. El problema es que si se rompen y yo me quedé clavado en un embotellamiento en el centro, me va a subir la temperatura del horno, que no voy a tener el funcionamiento del ventilador. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? De 10, profe. Bien, profe. ¿De 10? ¿Se va entendiendo todo? Ahí veo un electroventilador, ¿sí? Y en algunos casos se utiliza doble electroventilador, como en este caso. Muchas veces también el bulbo de la temperatura, el que sensa la temperatura del fluido refrigerante, tiene dos posiciones. En una hace que el electroventilador encienda a una velocidad baja, haciendo que sea silencioso. Si esa baja velocidad no es suficiente para enfriar el motor, se acopla la segunda velocidad, que es bastante molesta porque es muy fuerte el ruido de la segunda velocidad, pero ahí sí o sí obliga a que se enfríe el motor. Y ahora bien, radiadores, habíamos mencionado, los radiadores antiguos eran de este tipo, más angostos, ¿sí? Y muy altos, y principalmente, como se ve aquí, eran de cobre, ¿sí? Actualmente ya no se fabrican más así como este, sino que son de aluminio y son ahora, ha cambiado la configuración del radiador. Es como que lo acostamos ahora, a este mismo radiador lo acostamos, y fíjense, ahora, ¿sí? En este radiador antiguo, el mismo radiador era el depósito del fluido refrigerante. En los circuitos de refrigeración modernos, como yo tengo un depósito, ¿sí?, que sirve de fluido refrigerante, ya no necesito que tener un depósito tan grande, por lo tanto son de circulación cruzada, como en esto. Sí, me dijo la Cristina que está una broma nomás, porque bueno, estamos acá los dos pasando el frío y ella te extraña. Fernando, estás con el audio activado. Uy, no, disculpe, profe. No hay problema. Traten de fijarse, nada más, porque por ahí podemos meter la pata diciendo algo indebido. No hay ningún problema. Disculpe. No hay problema. Por ejemplo, en verano en La Rioja hace un montón de calor. ¿Cómo hace ahí para enfriarlo más al motor? Y por ejemplo, en Tierra del Fuego, que en el sur y hace frío siempre, ¿cómo hace para evitar que el motor se enfríe demasiado también? Porque también sería una desventaja. ¿Quién preguntó eso? Heredia Facundo. Facundo, excelente. Como estoy compartiendo pantalla, no los puedo ver a todos, por eso tengo que preguntar quién es el que consultó. Excelente la pregunta, Facundo, y lo vamos a ver a eso cuando veamos el siguiente elemento que habíamos mencionado, que es el termostato. ¿Qué hacen los fabricantes de automóviles? Saben que tienen que fabricar un automóvil que pueda funcionar en Ushuaia y que pueda funcionar en La Rioja, ¿sí?, con 50 grados centígrados. Ellos saben que el radiador que van a diseñar, que es el elemento encargado de enfriar al motor, al líquido refrigerante, por ende al motor, tiene que funcionar con una temperatura ambiente de 50 grados centígrados. Entonces diseñan el tamaño del radiador para que con esa temperatura del aire pueda refrigerar al motor. ¿Sí? Por muy sobredimensionado, entonces yo tengo que ver cómo voy a regular la temperatura del motor. Ahí es donde entra el termostato. Ya lo vamos a ver, ¿sí?
Pero está muy bien la pregunta. ¿Está clarito? Fíjense que en este radiador, inclusive los laterales, que son las cachas donde recibe el fluido refrigerante, son de un material compuesto. Así como habíamos visto que ya los múltiples de admisión se fabricaban de material compuesto, también se fabrica de material compuesto los laterales del radiador. ¿Sí? Sí, profe. ¿Y qué tipos de radiador son los que yo puedo tener? Estos tipos que vamos a ver aquí. Esos radiadores antiguos, como el que había mostrado primero, se llama radiador tubular, porque circula el agua por dentro de estos tubos y el aire por el exterior, ayudando a aumentar la superficie de refrigeración con las aletas. ¿Sí? Existe otro tipo de radiador que se utilizaba mucho en competición porque tiene mucha eficiencia, que es el radiador de panal, en la cual el agua circula por el medio de los tubos. Sería el caso contrario a este, ¿sí? Aquí por el medio de los tubos circula el aire y el agua circula por dentro. En el radiador de panal es al revés. El agua circula entre los tubos, como pueden ver aquí, y el aire circula en el medio. Y se llama de panal porque se forma una figura hexagonal en los extremos de cada tubo y por ahí se sellaba para que el agua no escapara y circular el aire por el medio. Este tipo de radiador es muy caro, pero es muy caro. Por eso se fabrica un tipo de radiador moderno que es el de láminas de agua y también es llamado falso panal. ¿Por qué? Porque no son tubos sellados en el extremo como estos, sino que es un tubo aplanado, ¿sí?, que se va doblando formando un falso panal para que el aire circule por entre los tubos y el agua por el medio del tubo. ¿Sí? ¿Se entiende? El agua circula por aquí, por el medio del tubo, pero debido a que está doblado el tubo formando un falso panal, quedan los conductos interiores por los cuales circula el aire. Estos son los tipos de radiadores más comunes. Ustedes en el práctico van a tener que ver qué tipo de radiador es el que tiene el vehículo que ustedes han elegido. ¿Sí? Y por último, vamos a estudiar este elemento, el termostato. ¿Sí? ¿Cómo funciona? El termostato no es ni más ni menos que una válvula que está sensando permanentemente la temperatura del fluido refrigerante, permitiendo que el fluido refrigerante circule hacia el radiador o no. Fíjense que cuando el termostato está abierto, como en este caso, se levanta la parte superior del termostato, permitiendo que el fluido refrigerante circule hacia el radiador. Cuando el termostato está cerrado, esa válvula se cierra, haciendo que el fluido refrigerante no pueda pasar hacia el radiador y directamente vuelva a pasar de nuevo por el circuito refrigerante del bloque motor, pero sin enfriarse, pasando por el radiador. Ahí se responde a la pregunta de cómo podemos lograr un abanico tan grande, ¿sí?, de temperaturas exteriores y que el motor funcione 190 grados centígrados. ¿Se entiende? En Ushuaia, sí, profe, en una ruta de Ushuaia, con el vehículo circulando a 120 kilómetros por hora, por supuesto que el termostato va a estar cerrado. En el centro de La Rioja, el termostato va a estar abierto, pero no son las únicas dos posiciones, ¿sí? No es un normal, no es un termostato que funciona on-off,
abierto o cerrado. Tiene infinitas posiciones intermedias a las cuales se va a ir adaptando la cantidad de fluido que va a circular hacia el radiador dependiendo de la temperatura que alcance el fluido refrigerante. Disculpe, profe. Profe. Sí. ¿Los escucho? Yo le iba a preguntar si este es el que regula también el ventilador. No. El termostato, este termostato que estamos viendo nosotros aquí, ya vamos a ver una foto, no es el que hace que encienda o se apague el electroventilador. Ese sería el bulbo, ¿no? El bulbo, normalmente lo conocemos bulbo como de bulbo. temperatura. Exactamente. Esos también vienen por grados, ¿no, profe? Tengo entendido que tienen un inicio y un corte, dependiendo del Exactamente. Sí, los bulbos de temperatura están regulados para cierta temperatura que le da inicio para que se encienda, y luego cuando se enfrió una cierta cantidad de grados lo apaga el electroventilador, y no es lo mismo para todos los vehículos. ¿Sí? Buenas noches. Hola Martín, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andas? Perdón, no sé si te enteraste que lo adelantamos un poquito a la clase porque no tuvieron la clase anterior los chicos. Empezamos a las 8 y poquito. Ah, no, perdón, no sabía. Bueno. No alcancé a leer los mensajes porque recién salgo de la otra clase. Si es que pasa el mensaje. No hay problema. No sé si querés aprovechar y tomar asistencia, o yo había hecho una captura de pantalla por las dudas vos no te conectaras. No hay problema, después me lo pasa, después lo vemos. Lo que sí me interesaba, justo que están hablando de esto del bulbo y todo lo demás, todas las categorías, tanto en términos generales, digamos, los bulbos, desde el punto de vista técnico, responden al nombre de transductores. Quizás ya más adelante, cuando seguramente en alguna parte, creo yo, de automatización, lo pueden llegar a ver. Pero transductores, la categoría transductores, significan elementos, ¿no es cierto?, componentes electromecánicos o con alguna injerencia desde el punto de vista electrónico, pues que sirven básicamente para interpretar algún fenómeno físico y traducirlo, como la misma palabra lo dice, transductores, lo traduce a algún otro tipo de señal. A ver, por ejemplo, si hablamos de bulbo, ¿qué es un bulbo? Es un transductor de temperatura. ¿Qué hace? Que a partir de sensar o un elemento bimetálico que tenga, ¿sí?, que cierre unos contactos, ¿sí?, de un circuito eléctrico, va a hacer que de alguna manera sea el que me cierre los contactos del circuito justamente del elemento del electroventilador. Cuando veamos freno vamos a ver otro tipo de transductor, como es por ejemplo el bulbo de freno. ¿Qué es el bulbo de freno? Es un elemento que va con un transductor que va conectado en la bomba de freno, y que al momento de detectar presión hidráulica en la bomba, cuando nosotros accionamos el pedal del freno, automáticamente detecta esa sobrepresión, ¿sí?, y esa sobrepresión cierra los contactos eléctricos de un circuito, ¿no es cierto?, que es el que hace encender la luz del stop. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo los transductores, en términos generales, manejan a la entrada un tipo de señal, que puede ser del tipo física, si se quiere. Y en el secundario, salida de ese transductor, voy a tener, en la mayoría de los casos, elementos, digamos, que van conectados a circuitos eléctricos. ¿Sí? Así que eso es más o menos, digamos, la característica general en la cual podemos encuadrar a estos elementos, que son los, para nosotros, en términos comunes, bulbo, digamos, pero en términos de cierto rigor técnico deberíamos referirnos justamente a transductores. ¿Sí? Eso es lo que quería aportar. Buenísimo. Excelente. Ahí queda bien clarito entonces la diferencia entre este termostato, que es el que estamos viendo nosotros, que funciona solamente para permitir que el fluido refrigerante pase o no al radiador, y el otro bulbo de temperatura, que es el transductor que les estaba explicando el ingeniero, que es el que permite que encienda o no encienda el electroventilador, o que encienda y luego se apague el electroventilador. ¿Sí? Esa es la diferencia. Decíamos que a ver, ahí tengo una foto. Aquí vemos una foto de un termostato, ¿sí? Aquí vemos cuál es la parte
que cuando aumenta la temperatura del fluido refrigerante, especie de resorte, ¿sí?, por dilatación permite que se abra la válvula que va a permitir que pase el fluido refrigerante hacia el radiador. Y por supuesto que no es abierto o cerrado, sino que a mayor temperatura, mayor dilatación, va a abrir más la válvula, ¿sí? Y cuando el fluido refrigerante esté frío o a temperatura normal, ¿qué sucede cuando le doy arranque al motor en un tiempo frío? ¿Sí? ¿Cómo está el termostato? El termostato está cerrado, ¿sí? Como en esta imagen que veíamos acá, cerrado. El fluido refrigerante no va a pasar al radiador, permitiendo que rápidamente llegue a su temperatura de régimen ese motor, ¿sí? Cuando llegó a su temperatura de régimen, va a comenzar a abrir lentamente el termostato, el paso al radiador, y si luego con su funcionamiento el motor llega a una temperatura un poco más elevada, va a abrir más, permitiendo que se enfríe mejor el fluido refrigerante. Con este elemento, con el termostato, se logra, es realmente, más allá del electroventilador que encienda o apague, que permita que se refrigere el radiador circulando el aire a través de él, pero es el termostato el que realmente me permite a mí determinar o regular perfectamente en un límite muy preciso la temperatura de funcionamiento del motor. Es fundamental este elemento. Hay muchos, ¿sí?, que cuando falla directamente lo sacan y dicen: no, el termostato se pega siempre, para que no caliente el auto yo se lo saco directamente. ¿Es bueno o es malo eso? Es malo. Muy malo. Es malo porque si hace frío no alcanzaría una temperatura óptima de funcionamiento. Exactamente. Es malo porque si yo soy una persona que utiliza mucho el vehículo, por el motor esté trabajando siempre o en una gran parte de su vida útil a una temperatura mucho menor a la temperatura normal de funcionamiento. ¿Y qué habíamos dicho que traía aparejado eso? Un gran desgaste, ¿se acuerdan? Un gran desgaste del motor. La vida útil se reduce muchísimo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y esto, bueno, esta es la foto de un termostato, decíamos. ¿Y esto qué está? Si les dijera que también es un termostato, pero muy antiguo. Fíjense. Ese con el calor no es que se va estirando. Hace como un resorte, digamos, también, ¿o no? Fíjense, el libro les habla de ese tipo de termostato. A ver, esperen un poquito. Que lleguemos a la parte de refrigeración. Nos habíamos vuelto atrás porque estábamos viendo las dudas que tenían ustedes. Lubricación lo vimos en la clase pasada, ¿sí? La clase pasada no. El lunes de la semana anterior vimos lubricación. Recuerden, cuando vean lubricación, que nosotros hemos visto en esa clase, como les decía, hubo muy poquitos alumnos conectados. Hemos tomado la primera mitad de la clase para hablar sobre sistema de lubricación, justamente, ver sus componentes, ver sus características. Y la segunda parte de la clase la hemos tomado para ver lo que es lubricantes. Cuando vemos sistema de lubricación, una parte muy importante son los lubricantes. Tenemos que ver cuáles son sus características, cuál es una característica fundamental del lubricante, que es su viscosidad,
ver la diferencia entre lubricantes monogrado y multigrado, y también ver la diferencia entre lubricantes minerales y sintéticos. Inclusive había un videíto muy lindo que yo les pasaba para que ustedes vieran bien claro cuál era la diferencia entre los distintos tipos de lubricantes. Si quieren, después les paso el link para que lo puedan buscar en YouTube a ese video. Bueno, estábamos con sistema de refrigeración entonces. Habíamos mencionado en la clase la refrigeración por termosifón, ¿sí? En la cual no se utiliza una bomba de agua. Dijimos que era muy antiguo y que ya no se utilizaba. Vemos los tipos de radiador que yo les había mostrado recién, el de panal, el de falso panal o el de láminas de agua. Y aquí vemos el termostato al cual corresponde esa foto que yo les mostré recién. Fíjense que actúa por dilatación, abriendo o cerrando una válvula que es la que permite que el agua pase hacia el radiador o no. Ese es el que corresponde a esta foto que estamos viendo aquí. ¿Sí? Y vemos el otro termostato, el convencional. Fíjense cómo el agua que viene del bloque motor, el agua con su temperatura elevada, el agua caliente, si esa agua todavía no alcanzó su temperatura óptima, la temperatura a la cual permite que se abra el termostato, lo que hace es volver a través de esta tubería a la bomba de agua y por lo tanto al motor. Quiere decir que estás funcionando en un ciclo cerrado sin pasar por el radiador. En cambio, cuando se abre el termostato, no solamente permite el paso al radiador, sino que también bloquea el retorno del agua directamente a la bomba. ¿Sí? Quiere decir que primero tiene que ir al radiador y luego volver fría a la bomba de agua para circular a través del circuito refrigerante del bloque motor. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Por último, vemos que el circuito de refrigeración que normalmente tienen los automóviles es el circuito de refrigeración sellada, como este. ¿Por qué? ¿Por qué se llama sellada? Porque tengo un depósito de líquido refrigerante que no sirve solamente como depósito, sino también como vaso de expansión. ¿Y por qué necesito un vaso de expansión? ¿Sí? En primer lugar, levantar temperatura. ¿Y qué ocurre cuando levanta temperatura con el fluido refrigerante? Aumenta la presión. Aumenta, sí, aumenta la presión, pero también aumenta su volumen, ¿sí? Si yo lo tuviera al circuito refrigerante sin ningún elemento que me permita que por algún lado aumente el volumen, ¿sí? Podría reventar alguna manguera o romper el radiador, porque por algún lado, al aumentarle el volumen, se expande, y esa expansión podría provocar alguna rotura dentro del circuito refrigerante. ¿Y por qué directamente no le saco la tapa? ¿Por qué es sellada esta refrigeración? ¿Por qué es un circuito de refrigeración presurizado? ¿Cuál es la ventaja? O sea, si abre la tapa, ¿se le podría escapar el líquido refrigerante cuando se evapore o no? Principalmente se utiliza un circuito de refrigeración a presión para que el agua del circuito refrigerante
hierva a una temperatura superior a los 100 grados centígrados. Ustedes saben que el agua de la olla a presión, ¿sí?, cocina más rápido porque al aumentar la presión, el agua hierve a una temperatura mayor a 100 grados centígrados. ¿A qué presión el agua hierve a 100 grados centígrados? A presión atmosférica, exactamente. ¿Sí? Por eso que mientras más alto el agua, mientras más alto el agua hierve menos porque hay una presión, ¿no? A mayor altitud el agua hierve a una temperatura menor porque disminuye la presión. Claro. ¿Sí? En cambio, en la olla a presión, como la presión se eleva por encima de la presión atmosférica, el agua hierve tal vez a 120 grados centígrados, permitiendo que los alimentos se cocinen más rápido. ¿Sí? Lo mismo, por el mismo motivo, se utiliza refrigeración a presión. Pero en los radiadores antiguos, ¿qué ocurría? Cuando se elevaba la presión dentro del circuito refrigerante y aumentaba el volumen, se vencía la fuerza de este resorte y el agua directamente se perdía. Tubo de rebose. El agua iba a la calle. Quiere decir que siempre tenía que estar revisando yo la cantidad de fluido refrigerante dentro del circuito, porque cada vez que se expandía, se iba a la calle. En la refrigeración sellada, ¿sí?, yo tengo un vaso de expansión que tiene aire arriba. Como ustedes saben, el aire es compresible. Quiere decir que cuando aumenta el volumen del fluido refrigerante, se comprime el aire dentro del vaso de expansión, permitiendo el aumento de volumen del fluido. ¿Se entiende? Por ese motivo es muy importante respetar el nivel máximo del fluido refrigerante. ¿Sí? Porque si yo lo llenara de líquido hasta el cogote a este vaso de expansión, no cumpliría su función. ¿Sí? Cuando se expanda el líquido, cuando aumente su volumen, al no tener aire que permite el aumento del volumen y que el líquido suba por este vaso de expansión, reventaría. ¿Se entiende? El circuito de refrigeración sellada es el que ha permitido que prácticamente no sea necesario estar permanentemente atento, ¿sí?, al nivel del fluido refrigerante, sino que prácticamente entre service y service de 10.000 o de 15.000 kilómetros no es necesario revisarlo, más allá de la revisión normal de como se hace la revisión de cualquier fluido del automóvil. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Habíamos dicho que el fluido refrigerante no era agua solamente, sino que tenía incorporados anticongelantes. Ustedes saben lo que ocurriría si la temperatura desciende por debajo de los 100 grados centígrados. ¿Y qué ocurriría con el agua dentro del bloque motor? Por debajo de los ceros se congelaría. Se congela. ¿Y qué pasa si se congela el agua en el bloque? Y obstruiría el paso del líquido refrigerante. ¿Eso es todo? ¿O podría pasar algo más grave? No, podría romper mangueras y todo eso, ya que el hielo se expande. Y la manguera de última es de goma, ¿sí? El problema es el bloque motor. Hay roturas de bloque motor debido a que se congeló el fluido ahí adentro, ¿sí? Puede ser, profe, porque digamos en un lado está congelado y por otro lado, al estar funcionando el motor, se tendría que estar alzando temperatura y eso llevaría a que se fisure, ¿o no? ¿O nada que ver? No. Una vez pusilla de vidrio, ¿nunca lo hicieron? Si no lo hicieron, no lo hagan.
Sí, profe, disculpe, ¿puedes repetir? Les decía si alguna vez pusieron una botella de vidrio llena de agua en el congelador. Sí. Sí. Se revienta. ¿Qué pasó con la botella? ¿Qué pasó con la botella? Y explotó. Porque se expande el agua del líquido de adentro. No habíamos dicho que se expande cuando aumenta la temperatura y que cuando disminuye la temperatura disminuye el volumen. Pero las moléculas de agua, cuando se solidifican, no sé por qué, aumentan la distancia intermolecular, entonces se expande el hielo. Perfecto. El hielo tiene más volumen que el agua. Está muy bien explicado. ¿Matías? Sí, profe. Bien, Matías, excelente. Lo que ocurre es que el agua tiene estructura amorfa. Eso significa que el agua en estado líquido no tiene una posición fija, las moléculas, ¿sí? Porque tiene estructura amorfa. Y eso hace que cuando aumente la temperatura, aumente el volumen, y cuando disminuya la temperatura, disminuya el volumen. Pero cuando el agua cambia de estado líquido a estado sólido, también la estructura pasa de amorfa a cristalina, ¿sí? Haciendo que las moléculas ocupen posiciones específicas, y eso es lo que hace que aumente el volumen cuando se congela el agua, ¿sí? Ese aumento de volumen es bastante grande, provocando que se reviente la botella dentro del freezer o que se fisure el bloque motor. ¿Se entiende? Por eso es importantísimo el uso de los anticongelantes. También llevan no solamente anticongelantes, sino también elementos anticorrosivos, ¿sí? Para evitar la corrosión. Recuerden que este fluido refrigerante está circulando por dentro del bloque motor, que es un material que está sometido a la corrosión. No es de acero inoxidable el bloque motor, ¿sí? Entonces es importantísimo el uso de los anticorrosivos. ¿Alguna duda? Voy a hacer una nueva captura de pantalla porque veo que se sumaron algunos más. ¿Sí? Por las dudas. Profe, yo entré de nuevo porque se me había apagado la compu. Tuve que entrar de nuevo, pero ya estaba desde antes. Bueno. ¿Audio? Sí, Martín. Sí, ya tomé asistencia en base a los presentes y solamente me está quedando Goyoche Agustín nada más. Ah, bueno, perfecto. Así que quédate tranquilo con eso. Bueno. Miren, chicos, les quería, ahora que hemos terminado la clase, pedir disculpas de parte mía por los inconvenientes que hemos tenido con el dictado de la materia los últimos 2 miércoles anteriores. Uno fue por hipoglucemia y otro fue por un problema familiar, como les había puesto en el grupo. Así que quería personalmente pedirles disculpas por eso y decirles que lamentablemente no ando del todo muy bien con mi glucemia. Por ahí hasta me da vergüenza tener que decir que me dio hipoglucemia y que no puedo dar alguna clase. Hoy me pasó en la materia que tenía temprano, a las 6 de la tarde, que era de civil. Tuve que decirle a los chicos que vamos a ver cuándo recuperamos, porque estuve en ese momento con la glucemia baja. Y si yo me llego a medir ahora en este momento, estoy casi seguro que estoy nuevamente con la glucemia baja. Por cómo me siento me voy dando cuenta. Así que bueno, disculpen. Se me nota un poco, profe. ¿Se me nota un poco, sí? Yo soy medio muy atento a estas cosas, digamos. Mis viejos son médicos, así que sé de esto, de todo esto. Y bueno, sí, está un poco decaído, pero bueno, es normal y de mi parte no hay ningún problema. Bueno, les agradezco mucho por la predisposición y no es algo que pueda manejar
no es del todo sencillo. Entonces, lo que pasa es que yo soy diabético, chicos. El año que viene voy a cumplir 40 años de diabético insulino dependiente. El principal problema que trae la evolución de la diabetes en personas de muchos años como yo es que el cuerpo, el organismo se adapta a la glucemia baja y deja de detectarlo hasta que está muy baja. Y eso es lo que me sucede a mí. Por ahí estoy con la glucemia baja y no me doy cuenta, hasta que cuando me doy cuenta ya la tengo bajísima. Entonces eso me trae aparejado que sea larga la recuperación después de la hipoglucemia. Hace varios años atrás a mí me daba hipoglucemia, pero lo detectaba inmediatamente, entonces comía un caramelo y seguía trabajando, no había problema. Pero ahora, cuando me doy cuenta que tengo hipoglucemia, demoro mucho en recuperarme, ¿sí? Así que bueno, gracias por la predisposición para soportar estos inconvenientes que pueden surgir. De todas formas, yo voy a tratar siempre de que recuperemos todo lo que hayamos perdido, ¿saben? De 10, profe, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Muchas gracias, chicos. Martín, muchas gracias. Tenían algunas dudas, me estuvieron consultando los chicos con la parte de cálculo de potencia, fuerza media transmitida, par motor. No sé si las puedes explicar vos un poquito mientras yo me mido. Sí, no hay problema. A ver, no hay problema, Claudio, no hay problema. A ver, ¿cuáles eran las dudas puntuales que tenía? Yo he tenido problemas con lo que era potencia media transmitida, no sabía bien cómo sacar ni bien a qué se refería. Bien, pero cuando hablamos de potencia, potencia media, debemos hacer uso de la fórmula esa que vimos, P igual a C por N sobre 716, no sé si la tienen ahí a mano. Entonces ese valor de potencia va a depender del valor de C, que es del... ¿Cómo es, profe? ¿Puede repetir la fórmula? Sí, a ver si tengo compartida la pantalla, si no ya le pido, a ver quién está como anfitrión. Déjenme ver. No sé si se habrá ido el ingeniero. Claudio, sí. Ya que está, así explica todo. Nosotros tampoco pudimos hacer lo que es fuerza media transmitida y momento motor. Serían esos tres ítems. También la potencia. Bien. Una lástima que no pueda compartir en este momento la pantalla. Apenas se conecte el ingeniero Carán, ahí le pido que me comparta pantalla y lo vemos, ¿sí? A ver, un segundito. Disculpe, profe. Sí. Dado que lo va a poder nos va a explicar cómo hacerlo ahora, ¿podría dar un día más? Aunque sea para la entrega del trabajo, así mañana le hacemos el cálculo. Sí, no hay problema. No hay problema con eso. Es más, un día más o ya hablo con el ingeniero y le damos una semana más. No hay problema con eso. Con el tema del plazo lo podemos prorrogar. ¿No? Habíamos hablado, profe, de presentarlo junto con la parte B, que sería de refrigeración y lubricación. Al principio de la clase. Perdón, voy a interrumpir un segundito, los interrumpo. Realmente estaba con hipoglucemia, me acabo de medir y me está bajando por debajo de los 60. Está bien, Claudio, no te hagas problema. Sí, así que yo me voy a ir a comer algo antes de que me siga descendiendo, porque si me quedo hasta el final de la clase, me va a pasar lo de siempre. Y en todo caso, si vos querés, Martín, después me haces un llamadito y me contás las novedades. Sí, Claudio, quédate tranquilo, no te hagas problema. Bueno, creo que todavía se está grabando la clase. Si les parece, dejamos de grabar aquí. Eso, déjalo de grabar, por favor, y pásame como anfitrión, así ahí lo veo. Bien. Recording stopped. Bien, ahí te paso como anfitrión. Ahí está. Bueno. Ahí están, bueno. Listo, Claudio, gracias. Cualquier cosa, después me comentan a mí lo que hayan acordado. Y bueno, chicos, si van a rendir, les deseo mucha suerte. Si van a rendir finales. Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Hasta luego, que anden bien. Gracias, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Que ande bien. Chao, profe. Chao, hasta luego.
Un segundito, ahí lo vemos. Tratando de ver acá. Deme un segundito. A ver si ahí lo vemos. Ahí estoy como anfitrión, ya compartimos pantalla. Bien, entonces, cuando hablamos de potencia, ¿sí? La potencia es igual a, justo acá está cortada la imagen, pero esta es la formulita que quiero mostrarle. A ver si se pegó la imagen. Profe, disculpe una pregunta. Diga. ¿Usted por casualidad tiene la carpeta con todos los PDFs que usted iba haciendo en clase? Tengo para pasarle, sí. Que podría volver a pasar, tengo 2 o 3 clases nomás porque formateé el celular y perdí los archivos. Si no es molesto. Bueno, ya me agendo entonces para pasar, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, entonces, esta formulita es la que les va a permitir a ustedes calcular ¿qué cosa? La potencia, ¿sí? Esta potencia va a estar expresada en CB. A partir de tener en cuenta el par motor en kilogramos, ¿sí? El número de revoluciones por minuto del motor, dividido en una constante por las unidades que estamos utilizando, que es en este caso de 716. ¿Qué era esto? Si nosotros recordamos, la potencia de un motor en función de las RPM va a depender justamente de una curva característica que va a ser algo parecida a lo que veíamos, ¿no es cierto? Parecida a la que teníamos para el caso de la ley de Hooke, ¿se acuerdan? Entonces, nosotros tenemos cuando el motor desarrolla 0 RPM, la potencia que va a entregar ese motor, lógicamente, por estar detenido, es 0, ¿sí? 0 CV. Mientras que a medida que yo aumente las RPM del motor, yo voy a ir obteniendo cada vez más valores de potencia. Hasta un punto, ¿sí? En el cual yo voy a obtener para X RPM, voy a obtener la potencia máxima entregada por ese motor, ¿sí? Ese valor de potencia máxima, ¿sí? Lo voy a tener en este punto, ¿sí? Y es el punto a partir del cual, si yo sigo aumentando las RPM, si ustedes recuerdan, lo vimos en clase, la potencia, lejos de crecer, va a tender a decrecer, ¿sí? Sobreviniendo en un tiempo muy breve, ¿sí? Pasado de ese punto en un tiempo muy breve, va a sobrevenir la rotura del motor. Acá se produce la rotura del motor. Es una curva característica típica del motor, ¿sí? Entonces, para calcular la potencia, de nuevo, utilizan esta fórmula, ¿sí? Par motor por N, que es el número de revoluciones, dividido en 716, ¿sí? Bien, eso para el caso de la potencia. Después, para el caso del par motor,
Para el caso del par motor, si ustedes se fijan, lo tienen acá. A ver si está por acá, déjenme ver. Cuando estudiamos ciclo, lo vimos por acá. Página. Cuando decimos que tenemos el par máximo, el par máximo nosotros lo vamos a tener cuando tengo el máximo brazo de palanca. A ver si lo vemos por acá. Configuración de motores. Por acá. Sobre la cilindrada no tienen duda, ¿no es cierto? Eso ya es fácil, es el cálculo de un cilindro, ¿no es cierto? Una vez que tienen el cálculo de uno de los cilindros, lo multiplican por el número de cilindros que tiene y obtienen la cilindrada. Creo que incluso habíamos hecho un cálculo, ¿no es cierto?, aquí en clase de ese aspecto, ¿sí? Sí, fíjense, sí. El par motor, ¿sí? ¿Qué era el par motor? Era justamente lo mismo que momento, como lo vemos en física 1. ¿Sí? El producto de una fuerza aplicada a una distancia determinada. ¿Cuándo voy a tener la fuerza máxima o el par motor máximo? ¿Sí? Cuando la biela me forme un ángulo de 90 grados, aquí, en este caso. Cuando la biela me forme un ángulo de 90 grados con la manivela. Ese va a ser el valor del esfuerzo máximo que voy a tener o par máximo. Entonces, ¿qué datos van a necesitar ustedes? Van a necesitar el valor geométrico del cigüeñal, ¿sí? ¿Está? Y justamente la presión máxima que van a tener acá. Una vez que ustedes tengan el valor de la presión máxima, ¿sí?, lo multiplican por la formulita presión igual a fuerza por unidad de superficie. De donde la fuerza máxima va a ser igual a ¿qué? A presión por área. Este es el valor de la presión que van a tener, presión media efectiva. ¿Sí? Lo multiplican por el área. ¿El área de quién? El área de la cabeza del pistón. Un área, ¿cómo va a ser el área de esto, de la sección circular? Pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Lo multiplican por el área, ¿sí? Y obtienen el valor de fuerza. Una vez que ustedes tengan el valor de fuerza aquí, que va a ser la transmitida por la biela, lo multiplican por el brazo de palanca que ustedes tengan acá, ¿sí?, que sería la longitud de la palanca, de la manivela, de su cigüeñal, ¿sí? Por eso es importante que ustedes tengan las características geométricas de ese dato, y ahí van a tener el valor del par máximo. Con ese par máximo vienen a la fórmula esta que vimos recién, P igual a C por N sobre 716, que está aquí, pero está par por el número de RPM sobre 716, y le va a dar el cálculo de la potencia en CV. ¿Se entiende más o menos? ¿La presión máxima, profe, dónde saldría? Y la presión máxima normalmente la tienen como dato de fabricante. O la presión media efectiva, digamos. ¿Sí? Bien, profe. Con ese dato y los datos geométricos pueden llegar a calcular lo que es la potencia en definitiva. Si no lo consiguen en particular, me avisan por privado y vemos la forma de guiarlos para que lo obtengan. ¿Sí? Pero en términos generales sabe ser dato técnico. ¿Sí? ¿Está más o menos? Sí, bueno. Y yendo un poquito si tienen unos minutitos más y no se enojan, quieren que veamos un video. Tengo un video preparado para mostrarles respecto de los 50 mejores motores de todos los tiempos, o sea, vehículos en definitiva, ¿sí? Con distintas motorizaciones. Si tienen unos minutitos y quieren, lo vemos ahora. Vamos a hacer una prueba. Por mí no hay problema. Perfecto, hacemos una prueba de sonido y de imagen y ustedes me dicen. A ver, ahí vamos. Bueno, ¿se ve? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí. Bueno, a poner volumen fuerte y a disfrutar, Ahí vamos.
Motor V8, ¿no? Este que vimos recién. Lo volvemos un poquito. Van a ver ahí en el título que les va mostrando el año, modelo del vehículo, qué tipo de vehículo es, y abajo la cilindrada, 5.0 litros en este caso, y con un motor V8. Y así van a ver para cada uno de los modelos que vayan viendo las distintas características. Ahí vamos de nuevo. Mira, ahí tiene un Lamborghini modelo 2014 con un motor de 6.5 litros de cilindrada con configuración V2, ¿sí? Y así sucesivamente. Lo dejo para que escuchen el sonido de las diferentes motorizaciones. ¿Y qué pareció? Faltó el Fiat 600, el Falcon. Pobre. La F100. Es para que soñemos un poquito, ¿eh? Es para que soñemos, ¿eh? ¿A quién de nosotros nos gustaría tener? Medio, ni siquiera uno de esos, medio de eso, ¿eh? Una locura.
Pero fíjense un poco ahí, bueno, las distintas configuraciones de motores, los sonidos y demás, ¿no? Así que bueno, eso es lo que quería un poco compartir con ustedes. ¿Sí? Así que bueno, espero que les haya gustado. Bueno, no los distraigo más. Entonces, disculpe, profe. Detalles, después vamos a avisar en el grupo después. Sí, no, ya hablo con el ingeniero Caram, ya una vez que se recupere él, y ya mañana le pasamos novedades, pero de parte mía no habría ningún inconveniente en pasar una semana a la fecha del práctico, así que quédese tranquilo, ya lo ponemos, lo oficializamos en el grupo. Apenas hable con el ingeniero mañana, lo oficializamos en el grupo. Bueno, profe. ¿Sí? Ok, profe. Bueno, profe. Nos vemos. Excelente. Buenas noches, que anden bien. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profe. Que anden bien. Chao. Chao, hasta luego.